José Luis Pérez, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Placer. Bueno, acá yo pongo algunos datos. Una recesión que ya viene desde hace varios meses. Sí, Caen las reservas del Banco Central. sí. La producción se para porque no se puede haber bienes de capital que se puedan importar. La inflación al 40%. Y Kicillof, sin embargo, frente a estos resultados, cada vez tiene más poder, al menos más poder político. Es más, se dice que se quiere llevar puesto a Débora Giorgi y también a Echegoray. Sí, lo leía. ¿Cómo es posible, frente a estos resultados, que el ministro se fortalezca? Bueno, en un gobierno de cambalache yo creo que este tipo de ridiculeces es posible, digamos. Kicillof es de los peores ministros de Economía que ha tenido la historia argentina, y en un gobierno de mediocres y de gente que no razona de manera adecuada, que no está bien de la cabeza incluso, es posible que Kicillof siga avanzando con su poder. Ahora, yendo a la esfera económica que vos nombrabas, mira, esto hay que verlo así. El gobierno desde mediados de 2011, cuando arrancaron las versiones del cepo, metió a la economía y está tratando de meter a la economía en un cepo, en un tubo, en una caja, en la figura geométrica que te imagines. Pero esa es la idea del gobierno, es meter a la economía en un cepo. El cepo inicialmente era para los que querían ahorrar dólares, pero como las reservas seguían cayendo, porque inevitablemente, por más que el ministro diga que la seguridad jurídica ese es un concepto horrible, a todo el mundo la seguridad jurídica, con que no entienda qué es, le importa, más con el prontuario macroeconómico de Argentina. El cepo, insisto, se inició con dificultades o casi prohibiciones para la gente que quería ahorrar dólares, por eso es que nació el mercado paralelo. Pero como consecuencia de que las reservas seguían cayendo, el cepo se fue ampliando. Ahora hay dificultades para girar utilidades al exterior, hay dificultades para pagar las importaciones, hay dificultades para pagar los royalties, hay dificultades para pagar los medicamentos importados, hay dificultades de todo tipo para hacerse de dólares para enviarlos afuera, cosa que ocurre en cualquier economía civilizada. Entonces, el cepo se va ampliando o se va achicando, como quieras verlo, como que el gobierno está tratando de meter ya no solo al que ahorra en dólares en el cepo, sino al que gira utilidades, al que quiere importar, al que quiere pagar deuda externa. Entonces, obviamente, la economía se va achicando en la medida en que vos tratás de cepizar a todo el mundo. Y la consecuencia es que la economía no para de caer. Y la economía va a seguir cayendo si el gobierno sigue tratando de meter a cada vez más sectores de la economía adentro del cepo. Ahora, ya veníamos con inflación, ya veníamos con parate previo al cepo. Sí. O sea que esto lo perjudicó aún más. Bueno, porque acá hay que tener claro lo siguiente. El golpe a la confianza que generó el cepo, por más que insisto al ministro ignorante que tenemos en materia económica, le cuesta entenderlo, que sé que es un concepto horrible. El cepo fue letal para la confianza de la gente, porque otra vez se le volvía a meter la mano en el derecho de propiedad. Esto es que ignorantes como Kicillof no entienden. A ver, a la gente se le metió la mano en la lata y en el bolsillo durante muchas veces en el último medio siglo, por no decirte siempre. Con la inflación a la gente le aniquilás el salario. Claro. Cuando no le robaste los depósitos, como con el plan Bones o como el 2001, que le robaste los depósitos. Cuando no le robaste el crédito que le había dado al gobierno porque defaulteaste la deuda, u otras veces, como fue el 2008, se le robó la jubilación que tenía en el sector privado. Entonces, cuando vos, por 10ª vez, le volviste a alterar el derecho de propiedad, luego de las anteriores violaciones del derecho de propiedad, se derrumbó la confianza. Eso te generó una gran caída en la demanda de dinero y eso te genera inflación ya de por sí. Encima el gobierno creyó que por haber eliminado en el principio transitoriamente la demanda por dólares podía emitir a troche y moche, y lo hizo a partir de la reforma a la Carta Orgánica a mediados de 2012. Entonces la inflación va por otro carril en algún lugar. Esta gente con la reforma a la Carta Orgánica de 2012, recuperar la famosa autonomía monetaria, maldita autonomía monetaria, ojalá en Argentina desaparezca la moneda. Directamente, Argentina no puede tener moneda. Hace un siglo que tenemos problemas por tener moneda. Pero bueno, yendo al corto plazo, el hecho de que el gobierno haya creído... Debería tenerla, pero la realidad es que cada vez que la tenemos hacemos desastres. Y cuando no la tenemos, si permitimos que el fisco se endeude como en los 90, también. Entonces que acá no habría que tener ni moneda y habría que tener una prohibición absoluta al gobierno a endeudarse, o sea, tener déficit, para que el sector privado viva en paz. Y además una Corte Suprema que limite la cantidad de impuestos que el Estado puede cobrar, prohibiendo al corto.
La reforma del 2012 que le hizo creer al gobierno que podía emitir a trochimochi, sumado a la caída en la demanda de dinero que provocó la incertidumbre del cepo, generó esta tasa de inflación del 40%, porque la inflación no tiene nada que ver con la recesión. La inflación no es un fenómeno monetario. Vos podés tener derrumbe en la actividad económica, lo vimos en los 70 y los 80, y una hiperinflación, como pasó en el 88-89. Ahora, no tiene pero nada no que frenan ver. el gasto en el Estado. En el Estado no hay recorte en el privado y seguimos recortando. Y el Estado sigue creciendo. Eduardo, ¿Cómo es hoy se estaba analizando la estatización de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, que son 260 millones de pesos. Mira, la Universidad de Plaza de Mayo, de las Madres de Plaza, digámoslo con claridad, nunca debería haber existido. No, claro, esa universidad no forma a nada, es engañar a los chicos que van a tener trabajo después de pasar por ahí. ¿Quién le puede dar un trabajo a un graduado de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, por favor? Y encima, mojarle la oreja a la gente que va a tener que pagar más impuestos para financiar el desquicio de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo es un disparate. Pero yo digo, ¿cómo? Ahora, con respecto a tu tema que vos planteabas del Estado. Ah. Bueno, acá hay un tema conceptual muy gordo que hay en Argentina. Esto es en algún lugar como Matrix. En Matrix los seres humanos tenían una vida virtual, pero para lo que usaban realmente las máquinas a los humanos era para generarles energía como si fuera una batería, pero no tenían vida. Acá en algún lugar la oligarquía que vive del gasto público, la oligarquía política y los que están alrededor de ellos, nos hace sentir como Matrix, pero realmente es así. Nosotros estamos para pagar impuestos nada más. Ahora, no tenemos derecho a la vida, porque nos matan como bichos por la calle, no tenemos derecho a la educación pública, porque es un desastre, no tenemos derecho a la salud pública, porque es otro desastre. Entonces, el que recauda impuestos en Argentina nos toma a nosotros como los humanos de Matrix. No somos nada más que pagadores de impuestos, no tenemos derecho a nada más. Por eso es que acá, a la gente de a pie, la que se levanta todos los días a las 6 de la mañana, se toma el subte, se toma el tren, se toma el auto, todos los chicos que están acá trabajando, y los no chicos también, sufren la inflación y una violación sistemática por la presión impositiva que hay, como no la sufre el oligarca que vive de la plata pública, particularmente los políticos, digamos. Por eso es que el sector privado en Argentina se tiene que rebelar frente a esta oligarquía. El sector privado, salvo excepciones, lo que ha hecho es tratar de acomodarse. Por eso. El único ajuste es el sector privado. Pero primero apoyó este plan económico. Bueno, eso es otra cosa. A ver, pará, a ver, sí. Atención, porque tengo declaraciones. A mí no me van a contar lo que es el apoyo y lo que es sufrir el ser crítico de este gobierno, digamos. Yo he sufrido en carne propia el fascismo del gobierno kirchnerista, que es el fascismo de la clase política en general y del peronismo en particular. Pero sí es cierto, esa sociedad lo votó 3 veces el kirchnerismo, ¿sí? Ahora, hablando de hoy, del corto plazo, que es la pregunta de Eduardo, claramente con una clase política que se comporta como oligarca frente a los que pagamos impuestos, para ellos nunca el ajuste llega. El ajuste es solamente para nosotros. Ahora, mañana, quien llegue Por eso al que es gobierno... mentira cuando ellos dicen que gente como yo, por ejemplo, digo, ajuste en el gasto, queremos que desaparezcan cosas que hacen a la vida sensible y esencial de la gente. Ahí voy. No. Quien sea gobierno mañana va a tener que tocar esto. Y si no lo toca, la crisis va a ser... Pero lo va a tener que tocar igual. ¿cuándo? La primera semana. No va a tener que dilatar demasiado. Tiene que poner el acento donde en los subsidios, creo que son No, como no, 100... los subsidios no. ¿No? No, al contrario. A ver, nosotros como privados deberíamos defender a los subsidios. Porque lo único que falta, que encima de la inflación que sufrimos, de la presión impositiva salvaje, que no tenemos crédito, que tenemos que pagarnos 2 veces la seguridad porque no tenemos seguridad pública, 2 veces la educación de los chicos porque no tenemos educación pública buena, 2 veces la salud, tengamos que además pagar un tarifazo. No, al revés. Hay que desafiar a la clase política. No bajen los subsidios. ¿Bajen qué? Bajen el gasto público que le duele a ustedes. ¿Cuál es el gasto público que le duele a la clase política? Y ahí está la discusión. El clientelismo. El clientelismo que está detrás de en gran parte de los salarios públicos y en algún lugar detrás de la obra pública y en algún lugar de los proveedores de bienes y servicios públicos que suman, ¿sabe cuánto suman esos 3? Salarios públicos, bienes y servicios de obra pública, 1.100.000 pesos por año. De salario, 1 billón de pesos, sí, un 1 y 12 ceros, 1 billón. ¿Sabe cuándo tenés de salario solo? 600.000 millones de pesos, salarios públicos. ¿Sabe cuándo son los subsidios a la energía y al transporte? No llegan a 200.000 millones de pesos. Bueno, pero hay gente la que... asignación universal por hijo son 20.000 millones. Hay gente que se va a quedar sin la fiesta. ¿Cómo? Le vas a cortar la música en medio del baile. Bueno, a mucha gente del sector privado la música ya se la están contando hace rato. Andá a preguntarle obvio, a los ganaderos que han desaparecido, a los frigoríficos que están cerrando, a las inmobiliarias que cierran. No tenemos que ser sonsos en el sector privado.
Acá la lucha, la verdadera pelea distributiva, es entre nosotros y la oligarquía que vive el Estado y todos sus negociados. Esa es la pelea que hay que plantear desde todos los lugares, creo yo. Porque si no, no van a seguir fumando en pipa. ¿Por qué te crees que este es un país decadente? ¿Porque tiene un sector privado que no sirve? En parte sí, no sirve una parte del sector privado. Pero básicamente es decadente porque tiene una oligarquía política viviendo de la plata pública. El político en Argentina no tiene la noción que lo que recauda de impuestos tiene que volver a la gente. No, se los queda él. Como un botín. Un botín. Ahora, la pregunta que te hago es, de cara a las elecciones, ¿ves en algún sector de la política argentina la posibilidad de este cambio? No, no sustancial. ¿Y? Bueno, seguiremos como... A ver, la Argentina del último medio siglo, a ver, para poner mitad del vaso lleno y mitad del vaso vacío. La mitad del vaso vacío es que Argentina es un país en decadencia de hace un siglo. Hace un siglo, con los peros que se le puede poner, era potencia mundial número 10 en el mundo. A mediados del siglo XX era ya 80 del mundo. Y hoy somos 130 del mundo. 115, 120, 130 también. Ya estamos por debajo de mitad de tabla ya. Entonces es un país que viene de una decadencia atroz. Y por las ideas que muestran los candidatos a presidente, Macri, Scioli, Massa, creo que la decadencia va a continuar. Ahora, es el medio vaso lleno, vacío, perdón. El medio vaso lleno, bueno, Argentina tendrá una crisis y volverá a recuperarse durante 5, 6, 7, 10 años para volver a repetir lo que ha repetido en el último medio siglo. Crecimientos económicos que son rebotes del gato muerto, mediocridad y alguna crisis. Argentina es así, digamos. Porque, ¿cuál es la Argentina necesaria para tener medio siglo de crecimiento a tasa, no te digo China, pero a tasa alta? Y hay que tener otra cabeza. Hay que amar la competencia, hay que ver al mundo como amigo, no como enemigo. Hay que pedir impuestos razonables, no esta locura de impuestos que pagamos que encima no te vuelven. Hay que pedir educación. Esa cosa tener la esperanza en las nuevas generaciones, tal vez, José Luis. Bueno, yo tan lejos no me fui a... No, por eso, pero digo, no, pero nuevas son estos los que están ahora. Gente nueva, viste, que se mete, lo mejor, ya vienen con la universidad distinta y la vieja política cambia. Mira, ¿por qué no? Digo, para dar un poquito de esperanza a esta hora. Yo no estoy acá para dar esperanza ni desesperanza. Bueno, pero ni desesperanza. Estoy para ser realista. Sí, está bien. Y en parte por engañarnos es que nos va mal. No nos va mal por ser realista, nos va mal por engañarnos. De pensar, por ejemplo, como un ejemplo del autoengaño, que el SEDIN, el blanqueo de plata negra, va a salir para reactivar la... Claro. ¿Pero nos damos cuenta de la locura? Bueno, ahora es vaca muerta. Blanqueo de plata negra para reactivar... Sí, pero el sector inmobiliario lo está pidiendo. Por eso, o sea, es su interés nada más. Estamos locos. Entonces no pidamos no decadencia, ni me pidas a mí que sea un vergel en cuanto a mi sensación del futuro. Si vos tenés sectores empresarios que piden el delito de blanquear plata negra para reactivar un sector, estamos locos. Mira, te voy a dar un ejemplo como para poner el carro delante de los caballos de por dónde debería ir Argentina. He tomado el libro de Andrés Oppenheimer, brillante libro que ha escrito. Yo lo he leído, sí. El último, no me acuerdo el nombre exacto, pero el anterior me acuerdo. Crear o morir. Crear o morir. El anterior era Basta de historias. Sí. Buenísimos los dos. Pero el último, el ejemplo que da, Corea del Sur, en el último año, 12.600 patentes por nuevos proyectos, por creaciones, por invenciones. Argentina 26. O sea, la Argentina de la sustitución de importaciones, del Estado presente, 26 patentes. Ahora, ¿queremos ser otra cosa? ¿Queremos ser algo como Corea? Y bueno, pongamos el Estado a devolver la plata de los impuestos bajo la forma de bienes públicos, educación, salud y justicia. Veamos al mundo como una oportunidad y no como enemigo. Metamos a presa la mitad de la clase política, por lo menos, y eduquemos a los chicos. En lugar de estos catecismos que les entregan ahora como la mejor etapa de Perón, de Mussolini y de Hitler, eduquémoslo a los chicos. No le lavemos la cabeza a los chicos, enseñémosle lengua, matemática, física, química. No le lavemos. Digamos, el populismo ha destruido la Argentina. No veo por qué el populismo, de la mano remixada de un Macri, de un Scioli, de un Massa, va a servir, digamos. Si ya sabemos que no sirve, ¿por qué no cambiamos? Pues es una cosa... Alemania pasó por el nazismo y por el populismo y por el fascismo, pasó por eso. Italia también. Ahora, los únicos que nos hemos quedado dando vuelta alrededor de eso somos nosotros. Que necesitamos una de Adenauer, por ejemplo. Pero, bueno, de Gasperi. Sí. Lamentablemente, a lo mejor sí digo lamentablemente porque sería lindo pensar que la sociedad se va dando gente así. Ojalá. José Luis, gracias por estar con nosotros. Continuamos.